Mariano, Gracias por la invitación. Que es legislador porteño y fue presidente de la Universidad Argentina. Pero vamos primero, Mariano, a compartir un tuit. El del presidente Mauricio Macri. Da mucha impotencia, a ver, vamos a ver el tuit. Ahora, ahí está. Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto. La sensación, Mariano, es que el presidente hace rato viene insinuando la idea de reprivatizar la Aerolíneas Argentina. Sí, esto de malgastar, ¿no? Primero que es un gasto o una pérdida lo que el Estado invierte en tener transporte aéreo en la Argentina, en recuperar la conectividad aérea, que es una herramienta de desarrollo económico, de generación de puestos de trabajo, de desarrollo del turismo, que es una de las principales industrias, le aporta el 7% del PBI, el turismo a la Argentina. Muchísimo. Eso en términos económicos. Dejemos de lado para esta discusión todo lo que genera en términos sociales, culturales, de integración, las vidas que salva el transporte aéreo, la cantidad de trasplantes que se pudieron hacer, cómo creció la cantidad de trasplantes a medida que crecía la conectividad aérea por la posibilidad de transportar órganos, médicos, pacientes. Esto lo destaca mucho el INCUCAI. No hay manera de medir todo eso. Pero para el presidente es todo gasto y hay que achicar y reducir. Yo quisiera ponerle números a esto. A ver. Lo que él llama el gasto de Aerolíneas Argentinas en el año 2017 fueron 3.277 millones de pesos. Dice que se podrían haber resuelto las inundaciones con 3.277 millones de pesos. No me imagino lo que se podría haber hecho con los 70.000 millones de pesos que su empresa, que el Correo, le debe al Estado. Por ejemplo. Ni hablar, esos son 2 días de intereses de las LEVAX o las LELIX. Lo que tendría que haber hecho entonces con 130.000 millones de dólares que tomó de deuda. ¿Dónde está? Todos esos traducidos pesos no me alcanzan los ceros. No te entra en la computadora. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no se resolvió con esa otra? Si se podría haber resuelto con tan poco, como dice el presidente. Y el otro cinismo del presidente es quejarse de que la empresa estatal, de que un servicio público reciba parte del presupuesto del Estado, cuando su empresa privada recibía presupuesto del Estado para su lucro personal y no decía nada. Cuando era el Correo Argentino. Correo Argentino o la empresa de aviación. Ni me meto con el resto de los negocios que tiene Macri. El negocio aerocomercial. Tiene una empresa que se llama Mac Air. Macri Airlines. Esa empresa volaba solamente a las ciudades donde recibía subsidio estatal. Volaba a Villa María, Córdoba, porque la municipalidad le garantizaba el 65% de los asientos. Volaba a Entre Ríos, en la época que no volaba aerolíneas, porque la provincia le garantizaba el 70% de los asientos. Lo mismo con Chaco. Recibía subsidios. Y incluso hoy, durante su gobierno, las empresas privadas que están entrando también reciben subsidios estatales. Y no lo escucho decir nada, Macri, de que Flybondi le construyamos el aeropuerto para esa empresa con nuestra plata en el Palomar, o que Flybondi, Norwegian, reciban de la provincia de Córdoba para volar a Córdoba, donde ya vuela aerolínea, ya vuela lancha, hay vuelos suficientes, recibe el 20% del sueldo de todos sus empleados, más 4.000 pesos por empleado, más el 50% de reducción de los impuestos en ingresos brutos. Me parece que hay una mirada tan sesgada del presidente que lo que quiere es reemplazar, porque tiene esa visión, de que el Estado se tiene que correr y se tienen que ocupar los privados del transporte aéreo. Y la verdad que es una medida errónea, un rumbo equivocado. Ya lo vivimos en los 90. Cuando eso pasa, cuando el transporte aerocomercial, la conectividad aérea, la dejamos en manos de las empresas privadas, se vuela a donde conviene económicamente, y donde no conviene te quedas sin vuelos. Así se quedaron sin vuelos muchísimas provincias de la Argentina. Te voy a contar un caso personal. En el juicio de María Soledad Morales, en la década del 90, nosotros teníamos que viajar a Tucumán, porque a Catamarca iban 2 vuelos nada más. Bueno, Entre Ríos se quedó sin vuelos. Sin vuelo. Posadas. Pero, y cuando tenían un vuelo por semana. Sí, Catamarca era un vuelo por semana. Vos veías, parece que se vuela a Catamarca. Ir una vez por semana no es volar. No. La verdad que no hay conectividad. Hoy todas las capitales de provincia tienen por lo menos un vuelo diario con la capital federal. Hay vuelos entre las provincias. Todavía una red importante que se viene achicando, también hay que alertar. Porque desde que Macri gobierna, Aerolíneas dejó de hacer 33 rutas que antes volaba. O sea, lejos de la revolución de los aviones,
Lo que hay es un achicamiento de la conectividad y del servicio público. Y lo que pasa es que, en definitiva, el privado va donde está la plata. Claro. Y el Estado va donde no le podemos exigir otra cosa, que haga beneficencia. Para eso, para diseñar una política, para diseñar un servicio público, tiene que estar el Estado, que no tenga un fin de lucro. Y que sostenga un servicio con aportes para mejorar, para modernizar, para invertir, para crecer, como se venía haciendo, incluso... No solo del gobierno anterior. El primer año del gobierno Macri también lo hizo. A fines del 2016 cambió la política. Y ahí eso generó la discusión con Isela Constantini y por ese motivo se va. Se va, claro. Una presidenta que venía haciendo una política que nosotros, la verdad que la resaltábamos porque no era esto que estamos viendo ahora. No, pero lo que pasa es que si el concepto es achicar al Estado a su máxima expresión, el Estado se empieza a retirar y que cuando se retire el Estado estamos en los fines de los 90 y termina con De la Rúa. Sí, me hace acordar en los 90 muy fuerte con 76, todas las privatizaciones y vos lo dijiste textualmente, 76, achicar el Estado, 77... Achicar el Estado es agrandar la nación, decía Martínez de Oz. Bueno, esa es la política que no queremos, de endeudamiento, achicamiento del Estado, concentrar los recursos para pagar intereses de la deuda y someternos a lo que nos impongan los acreedores. La verdad que eso es lo que no queremos en la Argentina. Por eso siempre puse como ejemplo acá los chicos son mucho más jóvenes, y hace un tiempo quise poner el ejemplo de la silla rota. La publicidad esa. La silla rota, que lo hacía Castiglione, que todavía no era marido de Moria Kazan. No y se hace famoso ahí, era la silla rota. Y yo decía, el ejemplo fue nefasto, terminó la industria textil, cerró la industria en la Argentina, hubo enorme cantidad de despidos y enorme cantidad de muertos. Está pasando eso ahora. Con la apertura de las importaciones, sin ese discurso tan categórico, claro, tan fuerte, pero sí, que lo privado y lo importado es mejor que lo que producimos nosotros. Pero pasa con la ciencia y la tecnología, con los satélites, con los aviones, y pasa con los productos en general. Lo que pasa es que yo parto de la base que los funcionarios descreen de lo público y están administrando la cosa pública, entonces es difícil. Son concepciones distintas, exactamente. Estos funcionarios que vienen de las empresas creen que el país se administra como una empresa y que la lógica es la de una empresa. Y la verdad que no. Aerolíneas Argentinas no es solo una empresa. Es como pensar que las escuelas dan pérdida o que los hospitales dan pérdida. No, tenemos que hacer que paguen para que se autosustenten. No, el Estado tiene que estar ahí para garantizar que todos tengamos una vida mejor. Lo mismo con la seguridad. Hay que pagarse la seguridad para tenerla, no. Creo que es uno de los deberes que tiene que brindar el Estado. Pero Aerolíneas aparte es una empresa estratégica. Yo recuerdo cómo se privatizó las marchas que hubo en Buenos Aires. Pero está muy arraigada, porque además en un país como el nuestro es más importante todavía. En un país que tiene la extensión y las distancias que tiene la Argentina, que es el octavo país más extenso del planeta, más importante. Y para que se entienda la imagen, las ciudades donde deja de ir el avión le pasa algo parecido a los pueblos a donde dejó de ir el ferrocarril. Tremendo. La imagen de los pueblos cuando deja de pasar el ferrocarril, que se van muriendo, que van perdiendo alimentación, que es lo que genera la conectividad ferroviaria, pero también la conectividad aérea, es lo que va a generar esta política que está llevando adelante Macri. Pero cualquier inversor que quiera venir a Argentina te va a preguntar, por ejemplo, si en Formosa hay tren o avión. Si quieren que lleguen las inversiones al país, no llega inversión, mucho menos una inversión importante, si no hay a un lugar donde no hay conectividad. De hecho, nosotros impulsamos durante nuestra gestión lo que llamamos el corredor petrolero, para promover la inversión y el trabajo de la gente vinculada a esa actividad tan importante para el país que estaba desarrollándose en ese momento. Claro, pero en Vaca Muerta, pero también en Mendoza, en Neuquén, en Comodoro de Rivadavia, Río Gallegos. Todos vuelos que se van perdiendo poco a poco a medida que va primando esta idea de la rentabilidad empresaria por sobre la idea del servicio público. Tengo una pregunta. Vos cuando estabas terminando la gestión habías achicado los gastos de Aerolíneas, ¿no? Mira, te voy a decir también números. Cuando tomamos la empresa de la gestión privada, tenía un déficit que representaba el 80% de la facturación. O sea, recaudaba 1.000, gastaba 1.800. Cuando la dejamos era el 8% de la facturación, el déficit. O sea, estaba a punto de ser equilibrada. Estaba al borde del equilibrio, 160 millones de dólares. Y digo esto porque todo el tiempo se pone el promedio, ¿no? No se cuenta que iba bajando.
se hace el promedio y se dice como que al final seguíamos aportando los argentinos ese dinero. Y la verdad que bien invertido estaba. Pero también hay que decir que se iba reduciendo y que iba camino a la sustentabilidad. Incluso con la gestión de Isela Constantini estaba cada vez más cerca, hasta que Macri decidió abrir los cielos, devaluar la moneda, aplicar políticas recesivas y generar una competencia que a Aerolíneas Argentinas le redujo mucho los ingresos. Pero aparte era absurdo ver algunas promociones de Flybondi, por ejemplo, donde un vuelo costaba casi un café con leche o un almuerzo. Bueno, esta política tarifaria agresiva, con dumping, no se sostiene en el tiempo. Es típico y natural en las empresas que quieren entrar en un mercado nuevo. Como entran con grandes promociones, tarifas muy bajas, porque era la única manera de competir que tenía Flybondi, que tenía pocos aviones, poca conectividad, poca imagen y aparte no ofrecía mucha seguridad, ni conexiones ni nada. Entonces la manera de competir es con tarifas por debajo del costo. Esto obligó a Aerolíneas también a bajar sus tarifas. Pero es ridículo. Dura poquito, hasta que una no resiste más y se va. Adivina quién tiene las de perder en esta competencia. Aerolíneas. Y porque Aerolíneas cumple otra función. Si Aerolíneas se concentrara en volar solamente los destinos rentables, está mejor que ninguna. Tiene los mejores aviones, los mejores pilotos, el mejor servicio. La verdad que está muy bien. Pero la obligan a competir con empresas subsidiadas, que no tienen convenios colectivos de trabajo y que además vuelan solamente a donde está la crema del mercado y no van a los destinos que necesita el resto del país y que requieren de una inversión y de un costo adicional. Haces invierno Bariloche, claro. Mar del Plata el verano, Mendoza, Córdoba, claro, ganas fortunas. Y lo que pasa es que también la sensación es que para el gobierno todo lo que sea inversión es gasto, obra pública es gasto. Exacto. Recuperar el tren es gasto. O sea, y algo más, los remedios de los jubilados son gasto. Las jubilaciones son gasto. La educación es gasto. Las pensiones de los discapacitados son gasto. La verdad que es atroz. El ánimo ajustador que tienen no tiene barreras. Pero eso pasa, a mi juicio, es porque no creen en lo público. Ellos descreen de la cosa pública. No saben administrarla porque creen que es una empresa. Absolutamente. Pero además tampoco le cierran los números. Porque se me dice, bueno, tenemos una lógica empresarial que está mal, porque descuida al que menos tiene, al que no garantiza la igualdad de oportunidades, pero encima tampoco le cierran los números, tampoco son eficientes a la hora de administrar los recursos que tienen, porque tienen un país que ahora está más endeudado, que tiene más déficit fiscal, que no resuelve los problemas, que aumentó, aparte de otra cosa, aumentó el gasto de la política, tanto se quejan. De la empresa Aerolíneas Argentinas, veo que hablan mucho de los sueldos de los empleados, de los pilotos. ¿Por qué no cuentan los sueldos de los gerentes, las decenas de gerentes que pusieron a trabajar ahora? Lo que cobran, las fortunas que cobran. ¿Tenés los números? No los tengo yo. Pero más o menos. Me gustaría que los cuenten. Que los muestres, porque tengo información que no la tengo chequeada, pero me gustaría que los voceros de Aerolíneas cuenten también cuánto cobra el vocero que estuvo defendiendo o atacando a los trabajadores, que cuente cuánto cobran el resto de los gerentes. Y cuánto de más cobran respecto de las gerencias anteriores, ¿no? Sí, en dólares. Muchísimo cobran. Ahora, lo que pasa es que Aerolíneas es estratégica, ya lo vivimos en los 90, es una empresa que es fundamental. Reitero mi caso personal, trabajando por otro canal, cubriendo el juicio a María Soledad Morales, tuve que ir a Tucumán y no una vez. Por la Catamarca no llegaban los vuelos. Pero además hay que ponerse en la piel de los ciudadanos de la ciudad que se les ocurra. Cuando se anuncia, ya no que llega el avión por primera vez, que llega un vuelo nuevo, que en vez de un vuelo tienen dos o que en vez de dos tienen tres. Lo que genera en una ciudad del interior esto es impresionante, en materia de bienestar, en materia de desarrollo, de inversiones. Aprovecha el avión, no solamente el pasajero, porque está ese falso sentido común de que subsidiamos a los pasajeros de avión, que es el 5%, dijo Macri, ¿no? Aconsejado por su hija Antonia. En que entre todos sostenemos ese 5% que viaja en avión. Los que viajan en avión no están subsidiados, se pagan el pasaje lo mismo que pagarían en una empresa privada. Lo que se sostiene es el transporte aéreo, que beneficia al 100% de la población. Cuando llega un avión se beneficia el remisero, el taxista, el gastronómico, el hotelero, el almacenero del lugar que vende artesanía. La verdad que es muchísima la gente beneficiada con cada turista que llega a un pueblo, con cada ciudadano que viaja
para desarrollar un negocio, para trabajar o para lo que fuera, o para operar. Los médicos que viajan, muchísimos médicos que van a operar a distintas provincias y lo pueden hacer porque tienen vuelos. No, aparte tampoco se tiene en cuenta la encomienda, el correo, todo lo que transporta. Exactamente. Y ahora está habiendo otros sistemas, pero antes los diarios llegaban por avión, si no llegaban. Inolvidable. En la década del 90 pasaba. Exactamente. Que llegaba en avión. Si no, no llegabas al diario. Y llegaba, me acuerdo, a las 12 del mediodía. En el norte, por ejemplo. Bueno. Con el primer avión. Estas son las cosas que estábamos cambiando y que no queremos que se frustren. Ahora, para privatizar debería pasar por el Congreso. Para privatizar debería pasar por el Congreso, pero yo creo que apuestan no a vender la empresa, no a privatizarla, sino a que cierre. A que cierre y que sea reemplazada y ese lugar ocupado por estas empresas que están entrando a montones y que van a quedar poquitas, porque si leemos el diario Clarín de hoy, ya dan cuenta que todas las empresas están perdiendo plata. Todas las empresas aéreas en la Argentina están yendo a pérdida. No resiste mucho tiempo la situación así. Hoy vivimos un veranito que hay muchos vuelos, mucha oferta. Esto dura poco y cuando queden los que queden van a volver a subir los precios y a volar a las pocas ciudades donde le convenga y donde no habrá vuelos. No, pues sacás el porcentaje de quienes se quejaban el día del paro de los trabajadores de aerolíneas argentinas, eran 15.000. Sobre 44 millones de habitantes te da más o menos una... Sí, y hay que entenderlos porque sí, que se te cancele un vuelo... Pero no solamente entenderlos, sino también no mentirles. Claro. Porque una cosa es cuando vos te atiendes, acá dicen, mandá la aplicación de aerolíneas que no funcionaba, entonces ahí era el problema. Totalmente. Porque no se dijo la verdad. Totalmente. Y en esto, dos cosas. Primero, creo que la empresa y el gobierno empuja a los trabajadores a la medida de fuerza. Porque si a vos te dicen, mirá, el contrato no te lo voy a cumplir, el convenio colectivo que tenía una cláusula gatilla no te la voy a pagar, y además el año que viene no vamos a discutir aumentos. Y se terminó y no hay más diálogo. Hace paro. Hace algo. Y los trabajadores habían comenzado... el cartelito. Y uno siempre aconseja tomar medidas que no te pongan en contra a los pasajeros. Siempre que te puedas poner del lado de los pasajeros del lado tuyo es mejor, creo yo, en la medida de las protestas. Y los sindicatos habían empezado con medidas de ese tipo, que no afectaran a los pasajeros. No sé si te acordás que hacían unos anuncios arriba del avión contando la situación. Bueno, los denunciaron penalmente para hacer ese tipo de protesta. Entonces no le queda otra que hacer la huelga, que es un derecho constitucional. Mariano, gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa, ya venimos.